Muy buenas, ¿qué tal? Viernes 30 de abril, último día del mes. Bienvenidos a un nuevo informativo de Medial Televisión, que empezamos ya para repasar la actualidad de Araal. Empezamos mirando cómo se encuentra hoy la situación sanitaria en la localidad tras la mejoría de los últimos días y semanas. Ya saben que la Junta de Andalucía permite desde este jueves un cierto relajamiento de las medidas, permitiendo la movilidad entre las provincias o la apertura de la hostelería hasta las 11 de la noche. En cuanto a los datos, la tasa de incidencia en Araal vuelve a bajar hoy, se pasa de 235 a 215 casos por cada 100.000 habitantes, la misma cifra que el pasado viernes. El número de diagnosticados también baja en los últimos 14 días de 46 a 42 y en la última semana de 29 a 28 positivos. El total de confirmados en nuestra localidad desde que comenzó la pandemia se sitúa en 1.660 casos. Se registran 9 personas curadas en el día de hoy. En esta bajada de los casos es fundamental que siga el proceso de vacunación. Las dosis empiezan a llegar a buen ritmo y por ello se van sucediendo las vacunaciones masivas en Araal. Este martes tuvo lugar la segunda jornada con un total de 526 dosis inyectadas en la caseta municipal a personas de Araal y Paradas. Al mismo tiempo se sigue vacunando en el centro de salud, esta semana a 800 personas más. El próximo miércoles 5 de mayo habrá otra vacunación masiva en la caseta para poner la segunda dosis a las personas que fueron vacunadas hace unas semanas y el 18 a las que fueron vacunadas este martes. Además, el Centro de Salud de Araal y el Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla comunican que las personas con 68 años o más pueden pedir cita para vacunarse directamente de la forma que ven en la siguiente imagen, por internet, llamando al teléfono que ven en sus pantallas o en el mismo centro de salud. Y este jueves se celebraba en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Araal una nueva sesión plenaria presencial. En esta ocasión se trataba de una sesión extraordinaria con un total de 5 puntos en el orden del día. La corporación aprobaba cuestiones como el estudio de detalle de la parcela Araalco, terrenos situados junto al supermercado Mercadona. Una aprobación para terminar de urbanizar esta parcela de más de 1.000 metros cuadrados, propiedad de un promotor particular del municipio y que se va a destinar a uso residencial. Según la delegada de Urbanismo, Sandra Orozco, serán 59 solares para vivienda. También los diferentes grupos políticos aprobaron mociones de apoyo a 2 institutos de Araal para pedir a la Junta de Andalucía aumentar la oferta educativa en formación profesional. Por un lado, la petición del IES Al-Ándalus para implantar el ciclo superior de integración social y por otro, la petición del IES Europa para implantar el ciclo superior de técnico de acondicionamiento físico. Se lo adelantábamos este miércoles y es que Araal recibirá del Ministerio de Hacienda para este ejercicio de 2021 casi 700.000 euros en compensación por la base aérea en términos municipal. En concreto serán 680.244 euros. La otra localidad que se ve beneficiada con una cantidad importante es Rota, con 1.019.756 euros. En total, la cantidad consignada en los presupuestos generales del Estado para 2021 es de 2 millones de euros destinados para compensar la asistencia de bases militares en función del convenio de cooperación para la defensa entre el Reino de España y los Estados Unidos de América. Este importe se reparte con un 85%, es decir, 1.700.000 euros para los municipios en cuyo término municipal se encuentran las bases, como ocurre en Rota y en Araal, y el 15% de dicha cantidad, 300.000 euros, para compensar a los municipios limítrofes de los anteriores que cumplan con las condiciones establecidas, como ocurre con Carmona y Morón de la Frontera. Según el criterio de proporción de población, Carmona recibirá 153.190 euros y Morón 146.810 euros. Este dinero se va a abonar a los ayuntamientos en un pago único antes del 31 de diciembre de este año. En los últimos años, ambos municipios, Rota y Araal, únicamente venían percibiendo de la Administración General del Estado compensaciones por las exenciones que soportan en el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, reconocidas en el convenio
mencionado. Dicha compensación también está prevista para el presente ejercicio. No obstante, las instalaciones y fuerzas militares desplegadas en dichas bases tienen un fuerte grado de afectación en dichos municipios, lo que le supone es un mayor coste de los servicios municipales que prestan, superior al de la compensación que perciben. Esta circunstancia también afecta, aunque en menor medida, a los municipios aledaños. Para el alcalde de Araal, esto era de justicia y ahora intentará exigir una normativa para que esto sea así cada año y para que también se vean beneficiados otros pueblos con menos habitantes, también afectados, como ocurre con Paradas y el Coronil. También el alcalde de Araal, Miguel Ángel Márquez, anunciaba que el consistorio aralense volverá a actuar en los próximos meses en la zona comercial de la carretera Villamartín de la localidad. Los trabajos en fase de adjudicación consistirán en canalizar desde la venta el agua de lluvia de la parte alta de la localidad hacia la vereda de los puertos, evitando así su acumulación en la zona mencionada. Estos tendrán un coste de 304.080 euros. Ya en 2019 el Ayuntamiento actuó en el lugar instalando nuevas tuberías para aumentar la capacidad de evacuación del agua pluvial en los terrenos aledaños al Mercadona. Y es que los negocios de esta zona ya han sufrido algunos episodios de inundaciones, como el que vivieron el pasado 29 de noviembre de 2017. Ese día el agua llegó a entrar en los establecimientos comerciales produciendo cuantiosos daños. Por ello los propietarios se reunieron con los responsables municipales para exigirles una solución. Ahora, para seguir evitando que este problema vuelva a suceder, se lleva a cabo esta nueva inversión. Hablamos ahora del suceso ocurrido este martes en uno de los establecimientos de esa zona, precisamente. El negocio de alimentación Can Navarro ha vuelto a sufrir un nuevo robo. En torno a las 5 de la madrugada del pasado martes reventaron un cristal del escaparate para acceder al interior del establecimiento. Para ello, según recogieron las cámaras de seguridad, utilizaron un vehículo BMW de alta gama. Una vez dentro, se han llevado unos 15 jamones y el dinero de la caja registradora en tan solo unos minutos. Unas horas antes del suceso, la policía local interceptaba a los ocupantes de un vehículo de otra marca en el municipio, requisándoles algunas herramientas utilizadas para este tipo de hechos. Según fuentes oficiales, estos suelen ser llevados a cabo por la denominada Banda del BMW, un grupo de alucineros que cometen numerosos robos con fuerza en establecimientos comerciales de la provincia. Por la mañana, agentes de la Guardia Civil investigaban los hechos en este negocio, en el que ya han robado 3 veces en los últimos años. Y en la página de sucesos mencionamos también un accidente grave ocurrido en la mañana de este viernes en la carretera Araal-Utrera, en torno al kilómetro 10. Un turismo y un camión se veían implicados tras una colisión. Los servicios sanitarios, bomberos y guardia civil rápidamente se trasladaron hasta el lugar. La carretera estuvo cortada durante un tramo de la mañana. Finalmente, según pudimos saber, este grave accidente se saldó con el conductor del automóvil fallecido. El conductor del camión presentaba varias heridas y fue trasladado al Hospital Virgen del Rocío. En Cultura, la concejala de este área, Araceli Martín, presentaba este jueves 2 nuevos conciertos musicales de gran nivel que se incorporan a la programación del Teatro Municipal Primavera 2021. Se trata del concierto de Lin Cortés, por un lado, el 5 de mayo, y de Pablo Milanés, por otro, para el próximo 5 de junio. Estas eran las palabras de la delegada de Cultura. Como recordáis, cuando estuve presentando la programación de nuestro teatro, con el que arrancábamos nuevamente y abríamos las puertas de ese teatro municipal con la programación de primavera, y allí comenté que un poco más adelante seguiríamos anunciando nuevos espectáculos que traeríamos aquí a nuestra localidad. Aún nos quedan un par de días por cubrir de esa programación, como es el concierto de la Villaz para el próximo 8 de mayo y también el de clásicos excéntricos para el 16. Pero ahora vengo a informaros de 2 nuevos espectáculos, concretamente de 2 conciertos musicales que traeremos para el 28 de mayo y para el 5 de junio. En concreto, el 28 de mayo tendremos aquí en Araal, vamos a tener el placer de tener aquí en nuestro teatro a Lin Cortés, que es un artista cordobés que hace flamenco fusión y que nos trae un espectáculo maravilloso
que esperamos que sea del agrado de nuestro pueblo y que trae aquí, bueno, pues en concierto su disco Gitanería. Y para el día 5 de junio traemos al cantautor cubano y de fama, de trayectoria internacional, a Pablo Milanés, que bueno, pues es un placer tenerlo por primera vez aquí en nuestro pueblo, porque sabemos perfectamente que va a ser un espectáculo también maravilloso, ¿no? Es un cantautor cubano cuyas composiciones han sido de las que más se han grabado a nivel internacional. Incluso García Márquez decía que Pablo Milanés canta para todos y que todos cantan para él por ese motivo. Así que esperando que estas dos nuevas actuaciones os gusten, que vengáis, que disfrutéis de la programación que tenemos preparada para vosotros, que seguimos defendiendo que la cultura es segura y que las puertas de nuestro teatro, bueno, pues están abiertas para Aral y para el disfrute de nuestros vecinos y de nuestras vecinas. En los próximos días pondremos a la venta las entradas de estos dos conciertos, que esperamos, bueno, pues que podáis disfrutar, y esperamos veros aquí llenando nuestras butacas como siempre habéis hecho. Y nada, muchas gracias. Los primeros meses de la pandemia nos hicieron vivir momentos muy complicados. Miedo, inseguridad, angustia o inquietud fueron algunas de las sensaciones que tuvimos durante el confinamiento del mes de marzo. Unas sensaciones a las que se añadía la preocupación de todos ante un posible contagio y sobre todo de aquellos colectivos que siguieron trabajando en primera línea por ser esenciales. Fue el caso de policías, personal sanitario, cajeros y también de los trabajadores del servicio de ayuda a domicilio. Estos hacen una labor fundamental con nuestros mayores y personas dependientes, especialmente en estos tiempos tan difíciles. Sin embargo, según han expresado ya los representantes de los partidos de la oposición en Aral, existe cierto malestar entre el colectivo por el reglamento del banco de horas aprobado recientemente en pleno por el Ayuntamiento de Aral, una cuestión que les afecta. Por eso vamos a conocer ya su opinión con respecto a este reglamento a través de la portavoz de este colectivo, Miriam Expósito. Muy buenas, Miriam, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, Miriam, gracias por atendernos. Teníamos que hablar con vosotras, en este caso contigo como portavoz de la plataforma de la plantilla de auxiliares de ayuda a domicilio de Aral, porque bueno, como hemos dicho en la presentación de esta entrevista, sois un colectivo fundamental para nuestras personas mayores, para nuestros dependientes, y bueno, hacéis una labor fundamental, y queremos saber vuestra postura, vuestra opinión con respecto a ciertos temas que os competen, que os afectan las últimas semanas. Pero antes que nada, Miriam, ¿cómo estáis? ¿Cómo os encontráis? ¿Cuál es la situación actualmente en vuestro día a día? Porque hay que recordar que bueno, el virus sigue presente y vosotras seguís ahí también en primera línea trabajando. Bueno, pues ahora la verdad que estamos, después de un año y meses, la verdad que estamos algo más tranquilas, más hechas a lo que es el día a día de lo que es esta pandemia. La verdad que los primeros meses fueron duros, con mucha incertidumbre, miedo, respeto, porque claro, salíamos a trabajar y no sabía lo que te ibas a esperar. Y cada auxiliar, pues en su casa tenía un protocolo, porque nosotros nos teníamos que proteger a nosotras, a nuestra familia y a los dependientes a los que nosotros cuidábamos. Entonces teníamos una carga y una labor de peso importante, porque de nosotros dependían 3 vías de salud importantes y que, hombre, que necesitábamos proteger y que el virus no afectase en la mayor posible a nuestro entorno y a los que cuidábamos. Y la verdad es que ahora estamos más tranquilas, existen más EPIs y demás, pero bueno, vamos en ello.
un poco más tranquilas, pero bueno, hay que decir que la preocupación sigue estando ahí porque el virus sigue estando presente. La situación afortunadamente ha mejorado, no es la que era hace un año, pero evidentemente pues tenéis que seguir con la precaución, con la prudencia, porque bueno, vosotras imagino que si antes de la llegada de la pandemia tenéis que tomar medidas y ser cautelosas y precavidas, ahora con la llegada de este virus todavía más, ¿no? Pues, al trabajar con un sector de alto riesgo. Ahora pues estamos el doble, cuidamos más que lo que es el proteger a nivel higiénico a los usuarios, las mascarillas, los guantes. Cuando en algunos domicilios hay más grandes dependientes, pues utilizar las batas, las pantallas y demás. Y afortunadamente, pues poco a poco nos estamos acostumbrando, en la medida de lo posible, a lo que es utilizar esos EPI, que evidentemente antes utilizábamos lo que eran los guantes y ahora pues utilizamos mucho más medidas de protección. Las vacunas, por ejemplo, ahora pues ya gracias a Dios estamos con la primera dosis y nos pondrán dentro de poco la segunda dosis, a ver qué pasa con el dilema de AstraZeneca, si nos ponen la segunda dosis o demás. Pero claro, estamos más tranquilas porque los usuarios ya tienen su vacuna, nosotras también. Entonces, quieras o no, el hecho de que haya llegado la vacuna, que no venía, que no llegaba, que un colectivo lo tenían y nosotras ahí esperando, pues la verdad es que es importante. Y bueno, pues la verdad es que sí que estamos más concienciadas y ya más hechas a ello. El miedo nunca se quita y el respeto siempre se va a tener, claro está. Es lógico, es evidente, y esta es la situación actual del colectivo. Y hablando de actualidad, bueno, pues nos centramos en esa cuestión de actualidad aprobada en el último pleno ordinario celebrado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Aral, referente a ese reglamento con respecto al banco de horas, que bueno, tal y como expresaron también los portavoces de los grupos políticos en la oposición, según recogieron de vuestra postura, no estáis muy de acuerdo. ¿Cuál es vuestra opinión? ¿Cuál es vuestra postura con respecto a esta cuestión? Mira, la opinión del colectivo de la plantilla de ayuda a domicilio es que no estamos de acuerdo. No nos sentimos a gusto y estamos en un constante malestar porque existe ese reglamento que se va ahora supuestamente a aprobar y nosotras no somos partidarias de echar las horas que en el confinamiento se nos vieron reducidas. Y se nos vieron reducidas no porque nosotras quisimos o ni siquiera el ayuntamiento, sino porque la Junta de Andalucía blindó el servicio y les dijo que tenían que hacer como unos servicios mínimos. Y el servicio se redujo a labores de higiene y mandados y demás. Y también hubo usuarios en los que, porque su familia o el usuario por prevención decidió pues momentáneamente suspender el servicio. Y la Junta de Andalucía, en esos 3 meses de confinamiento que duró más o menos el servicio mínimo desde el 14 de marzo hasta el 21 de junio de 2020, creo recordar, pues pagó el 100% de la subvención. Nosotras, evidentemente, cobramos el 100% de nuestro salario, aunque sí es verdad que se vieron reducidas las horas laborales, puesto que es que el servicio se vio reducido en horas, pero que eso ya la Junta lo contemplaba. Es más, es una de las medidas que se establece en uno de los acuerdos, creo que es un acuerdo que tuvieron con el Consejo de Gobierno y la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales y Conciliación, adopta una serie de medidas.
para que el servicio de domicilio siga adelante, no se suspenda el empleo y la Junta pagaría la subvención del 100% hasta con el mismo salario que estaban percibiendo hasta febrero del año de 2020. Es decir, que el Ayuntamiento de Aral, a través de la Diputación de Sevilla, y me consta por ciertos datos que tengo y ciertas llamadas que hemos realizado a la Diputación, que cobró la subvención al 100%. Entonces, las horas que nosotras debemos están pagadas por la Junta de Andalucía. Entonces, si nosotras les echamos esas horas de más, están saliendo de nuestro sueldo y serían horas como clasificadas como de extraordinarias, horas extras, que tampoco las estamos cobrando ni siquiera cotizando. ¿Existía el banco de horas? Vale, en el servicio. Escrito en un reglamento como tal, hasta la aprobación de ese borrador en ese pleno del 25 de marzo de este mes que ya acabó en marzo, no existe reglamento físico como tal. Entonces, sí es verdad que teníamos la existencia de ese banco de horas, que era para cubrir necesidades del servicio, que nosotras a ese reglamento y a ese banco de horas nunca nos hemos negado a realizar las horas. Cuando nosotras en un horario nos decían tienes horas libres y te llamaban y te mandaban a otro domicilio, íbamos, nunca nos hemos negado, pero lo que nosotras no vemos justo, no estamos de acuerdo, es con las horas, el incremento de esas horas que se producen por la reducción de servicios mínimos y de nuestra jornada, que nosotras las consideramos horas como un banco de horas del COVID, y era de una emergencia sanitaria. Entonces, creemos que incluir esas horas que ya han pagado la Junta de Andalucía en un reglamento que a tales hechos no es lo mismo, no nos parece justo. Entonces ahí estamos, que la verdad que no estamos contentas, y esa es nuestra opinión, con todo el respeto, y ellos tendrán su opinión, su forma de cómo han visto ellos el tema de las horas, pero nosotros tenemos otra opinión diferente, con datos que nos avalan. Somos trabajadoras esenciales, no porque lo digamos nosotras, sino porque lo regula el Real Decreto 463/2020 del 14 de marzo y también el Real Decreto Ley 10/2020 del 29 de marzo, en el que su anexo dice que somos trabajadoras esenciales, por lo tanto estamos exentas de cualquier forma de recuperar o remunerar las horas. En todo caso, si tuviésemos que recuperar esas horas, serían un periodo de 2 semanas en los que se paralizó la actividad de un país. 2 semanas que terminarían de tener que echarse el 31 de diciembre, es decir, el plazo hubiese terminado. Otro plazo sería que si se acogiesen en cualquier caso a un convenio colectivo provincial estatal de ayuda a domicilio, existe en ese convenio algo como establecido un banco de horas que se tienen que echar las recuperaciones, y esas horas estarían dentro de un cuatrimestre natural y se deberían devolver dentro del cuatrimestre natural siguiente. Ese plazo también ha vencido, porque estamos a 2021 y el periodo del confinamiento fue en los 3 primeros meses del estado de alarma. Estado de alarma que aún seguimos. Nosotras a día de hoy seguimos en el estado de alarma. Si las horas remuneradas que tendríamos que recuperar, tendríamos que hacerlo después de finalización del estado de alarma, nosotras estamos recuperando horas sin haber finalizado el estado de alarma, que recuerdo que finalizaría, en teoría, el 9 de según mayo. el gobierno, el 9 de mayo.
Eso es. Miriam, para concretar, resumir un poco esta situación, esta disyuntiva, y para que los espectadores lo entiendan mejor, creo, si no he entendido mal, es que la situación era que durante la pandemia, bueno, vuestro sector, vuestro colectivo siguió trabajando, pero evidentemente menos horas porque los usuarios, bien por miedo o por otras cuestiones, no querían en esos momentos los servicios. Sin embargo, bueno, pues el ayuntamiento, vosotras seguisteis recibiendo vuestra nómina y ahora echando menos horas, nómina íntegra, normal y corriente, a pesar de que echabais menos horas, y ahora el consistorio aralense, a través de este reglamento, pide que le devolváis la parte proporcional o bien recuperéis esas horas pagadas y no echadas, ¿no? Bueno, mira, a reducirse las horas, no estamos hablando de 3, 4, 10 horas a 10 horas. Hay veces que estamos hablando de 100, 160 horas, que tenemos un plazo, algunas compañeras, es decir, un sector de ayuda a domicilio de unas 80 o 90 personas, tienen un plazo hasta el 14 de junio de finalización de una bolsa para recuperar esas horas. Y claro, hay muchas auxiliares. Creo recordar que dicen que se ha hablado que somos 150 personas. Y claro, 150 personas para recuperar todas esas horas, cuando los usuarios están teniendo sus horas y al 100% ahora mismo, es algo complicado que todas podamos recuperar esas horas cuando termine el 14 de julio. ¿Qué pasa? Que si no la hemos terminado de devolver, a eso de la nómina. Porque si no nos la quitamos de las vacaciones, de los asuntos propios y ahora de los días festivos, porque ante los festivos hasta el 6 de enero, creo recordar, se estaba pagando los festivos, y a partir de Semana Santa, del Jueves Santo, los festivos no se están pagando. Los auxiliares que lo trabajan lo pagan con las horas que deben del banco de horas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que para familias en los que dependen de un salario que llega el 14 de julio o el 31 de diciembre, cuando finalice el hecho de devolver esas horas, que se vean reducidas a la mitad o al 20 o al 60% lo que es su nómina, pues la verdad es algo que duele, sinceramente. Y también es verdad que la verdad que la presión de que llega el 14 de julio y que no las tengo echadas hace que algunas veces te plantees bueno, ¿y qué hago? ¿Lo devuelvo, no lo devuelvo? ¿Me niego, no me niego? Y es el dilema que evidentemente tenemos las auxiliares. Porque Ahí, Miriam, hasta ahora... Sí, digo, Miriam, perdona, ¿hay compañeros y compañeras que ya estén recuperando esas horas? Sí, porque evidentemente con más horas devuelvan, menos horas te van a quitar. Aunque tú te niegues, porque yo lo he hecho, yo me he negado. Pero yo me he negado y veo que llega el 14 de julio y que me lo van a quitar de la nómina y que yo estoy en una bolsa que no sé cuándo va a empezar la siguiente, que me puedo quedar parada y que no sé qué va a pasar, pues la verdad es que ante eso, pues aunque no quieras y te veas en la obligación, pues te la quitas de las vacaciones, de los asuntos propios o de la nómina. Ante esta situación, Miriam, te lo transmito, te lo pregunto porque lo he escuchado decir también a gente que puede pensar que, bueno, que lo justo, lo lógico para evitar este problema, esta situación quizás, se ha escuchado, bueno, ¿por qué se le pagó totalmente el sueldo y no solo por las horas realizadas? En vez de cobrar todas sus horas, todo su contrato, toda su nómina, durante ese tiempo, pues haberle pagado las horas únicamente realizadas. Claro, porque el servicio estaba blindado por la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía se compromete a pagar el 100% del servicio, independientemente de que el usuario o se viese reducidas sus horas por necesidad del servicio o que él
por voluntad propia dijese, yo ahora mismo no quiero que un auxiliar vaya a mi casa, y es comprensible. Entonces, la Junta blindó el servicio y les pagó el 100% de la subvención, y me consta. Miriam, vosotras cuando estalla la pandemia, ¿cuál era vuestra situación? ¿Cuál era vuestra postura? ¿Queríais seguir trabajando? ¿Os negasteis? ¿Estabais siempre a disposición de los usuarios del ayuntamiento? Nosotras, mi postura, cuando llegó la pandemia, pues seguimos trabajando. Fueron las 3 primeras semanas, verdad, que fueron muy, muy duras, porque fueron de incertidumbre, teníamos que cuadrar horarios, ver dónde teníamos que estar pendientes al teléfono, porque nosotros siempre estábamos pendientes al teléfono. Hubo compañeras que hicieron el servicio también a través del telefónico. Después creo que nadie se negó a realizar el servicio. Hubo a compañeras que se dieron de baja, pero ¿por qué? Por prescripción médica. Tenían patologías que no eran, que eran de riesgo. Una persona que era asmática se consideró que era de riesgo, entonces esa persona se tuvo que dar de baja. Pero siempre salimos a trabajar, fuimos trabajadoras esenciales, no nos negamos a trabajar y estuvimos trabajando desde el 14 de marzo. Y pendiente al teléfono, porque se podía modificar o te podían mandar a un sitio a otro, porque es verdad que fue complicado un poco, hasta que se organizó todo, y fueron 3 meses. Miriam, vosotras, colectivo, habéis tenido, imagino y entiendo, varias reuniones, también conversaciones con, en este caso, la delegada de Salud y Servicios Sociales, Araceli Martín, con el Ayuntamiento. Vosotras, ¿sabíais, erais conscientes de que al no realizar esas horas durante la pandemia, durante el confinamiento, durante los meses más críticos, ibais a tener que recuperar las horas ahora? ¿Se os comunicó? Se nos comunicó, pero no hasta la gravedad del asunto, no. Yo te hablo ya por mí y por muchas compañeras, a algunos nos ha pillado de improviso. En plan, sí se nos comunicó algo de que íbamos a tener que recuperar esas horas, pero nunca nos pusieron fecha de finalización. Entonces tampoco fue algo que te dijesen, pues mira, tienes que recuperar hasta ahora, tal fecha y de esta forma. Y no sabíamos que es más, yo creo, nos enteramos de que y se iba a aprobar un reglamento del Banco de Horas a domicilio a través del Facebook del Ayuntamiento y de Medial TV, cuando se ponen los puntos a tratar en un pleno. Y fue cuando empezamos a ver qué pasaba. Justo en ese pleno, el ayuntamiento, bueno, pues explica, se dice que, bueno, este reglamento que iba a permitir utilizar las horas que no se emplearan para dar servicios a los usuarios, es decir, si un usuario no puede un día estar en su casa porque tiene que ir a un hospital, por ejemplo, y esa persona, esa trabajadora no puede realizar esa hora, para que no se perdiera, esa hora entraba en el banco de horas. Entiendo por lo que has explicado que vosotros no os negáis a eso, ¿no?, sino que lo que estáis en contra es del banco de horas respecto a los meses de COVID críticos. Sí, perfectamente. Nosotras, el banco de horas que existía o que se hablaba de que había en ese momento y que existía de hace años, a ese banco de horas no nos negamos. Nos negamos o no estamos de acuerdo a que en ese banco de horas se incluyan las horas del COVID, de ese confinamiento, de esos 3 meses. Que la ley
y la Junta de Andalucía dicen que está avalado. Es más, Ana Villarejo del Parlamento andaluz en un vídeo dice que esas horas no se tienen por qué recuperar. Es más, en otros ayuntamientos de otras localidades no se están recuperando, no se está llevando ahora la recuperación de las horas del COVID. ¿Por qué en Aral sí? Es nuestra pregunta, es nuestra preocupación, y que son horas que ya han cobrado el ayuntamiento, que nosotras no es que nos negásemos a trabajarlas, es que es lo que había. Es que es lo que había, que somos trabajadoras y trabajadoras esenciales. Y es que no, dentro de eso no podemos hacer otra cosa. Nos limitamos a cuidar a nuestros mayores. Le transmitiremos esa pregunta también a la delegada de Servicios Sociales, Araceli, de por qué en unos ayuntamientos sí y ahora aquí en Aral, o mejor dicho, en otros ayuntamientos no se recuperan y aquí en Aral sí, se la haremos llegar. Ha hecho referencia al tema de la subvención de la Junta de Andalucía con respecto a este servicio, aunque desde el ayuntamiento he escuchado ya que, bueno, que la subvención no es suficiente, ¿no?, para sufragar este servicio, sino que el ayuntamiento también tiene que poner de su parte para poder pagar todo lo que confiere este servicio. No sé si es así. Verá, verá, eso es ajeno a nosotras, verá, que nosotras, la gestión del servicio del domicilio es ajeno a nuestro trabajo. Es que de eso sí que es verdad que no te puedo hablar, porque es que desconozco cómo hacen la gestión ellos de ese servicio, la verdad, porque es ajeno a nosotras. Yo te digo que mi trabajo y el trabajo de mi compañera es... También le preguntaremos a Araceli sobre esta cuestión. No sé, Miriam, si tenéis pendiente alguna otra reunión, alguna otra conversación con el ayuntamiento, con la delegada, con los trabajadores, o sin embargo ya no hay posibilidad de que lleguéis a algún entendimiento. Verás, nosotras nos gustaría llegar a un entendimiento y que esto pues se solucionase de forma favorable a ambas partes. Pero de momento no se ha producido ninguna otra reunión con los delegados ni con nosotros. No se ha producido ninguna otra reunión que me conste, la verdad. Y también es verdad que la pregunta que nos hacemos es si este reglamento existía, ¿por qué ahora que se ve aumentado con esas horas debido a una crisis sanitaria, ahora es cuando deciden ponerlo en práctica, es decir, hacerlo como legal a la hora de aprobarlo en un pleno? ¿Por qué ahora sí y antes no se hizo? Porque si se hubiese hecho antes, a lo mejor esto no hubiese pasado. Pero ahora, ¿por qué? ¿Y por qué con esa... como que vemos que es como mucha prisa para que se apruebe ese reglamento, cuando ahora hay un volumen más de horas por una crisis sanitaria, que creo que esa crisis sanitaria ni ellos, ni las trabajadoras, ni nadie ha tenido la culpa. Nadie tiene la culpa de esa crisis. Entonces, pues sí es verdad que nos gustaría llegar a un entendimiento para que, favorable a nosotras y a ellos, pues lo mejor y la mejor solución posible. Pero... pues ojalá se llegue y se solucione esta situación y que trabajéis contentos y contentas sobre todo, porque como he dicho al principio, sois un colectivo fundamental para nuestros mayores, para nuestras personas dependientes y por el que tanto bien no hacéis a nuestra sociedad. Por eso, bueno, pues tenemos que dar las gracias y la enhorabuena por esa labor tan encomiable que hacéis. Ya os la han dado los políticos, tanto de un color como de otro. También nos unimos nosotros desde esta casa a esa enhorabuena por ese magnífico trabajo que realizáis con nuestros mayores, sobre todo. Muchas gracias, Miriam. A ustedes. Pues te vamos a despedir ya. Si no quieres añadir algo más, te agradecemos que hayas estado con nosotros y un fuerte abrazo y a cuidarse mucho, Miriam.
Vale, igualmente. En deportes hay una cita ineludible este sábado en Araal, la final de la primera andaluza de voleibol que se disputa mañana a las 8 entre el Club Voleibol Araal y el Club Voleibol Gójar de Granada. Los aralenses se clasificaron tras derrotar a Costa del Voley en semifinales y pelearán por el título ante los primeros del grupo oriental. El ganador del partido será el campeón de liga al ser la final a partido único. La lástima es que los del Ruedo no subirán de categoría, ya que por motivos económicos no podrán ir a disputar la fase final de ascenso a Canarias, pese a estar ya clasificados. El partido contará con público hasta alcanzar el aforo permitido actualmente por el COVID. Además de voleibol, también tendremos fútbol este fin de semana en Araal. El Club Deportivo Araal Balompié vuelve a disputar un encuentro en casa. Los blanquiazules recibirán al Andalucía Este en el primer partido de la segunda vuelta de la fase de ascenso. Los de Chiqui siguen últimos en esta clasificación, pero vienen de conseguir su primer punto en este tramo de la competición y de cortar la mala racha de 4 partidos consecutivos perdiendo. A falta de 5 partidos para el final, los blanquiazules tienen muy difícil lograr el ascenso, pero quieren apurar sus opciones y hacer una buena recta final de temporada. El encuentro será el domingo a las 12 y será retransmitido por Medial Televisión. En fútbol sala, la aralense Amparo Jiménez no pudo conquistar una nueva Copa de Italia, a pesar de que la fase final comenzó muy bien para su equipo. El montesilvano fue Folconara el que se acabó llevando el título. Las de Ampi empezaron ganando por goleada en cuartos de final con un hat-trick de la jugadora local, pero en semifinales cayeron ante las que a la postre serían las campeonas. Ahora Amparo y sus compañeras se centrarán en la liga, donde también están clasificadas para los playoffs por el título del Calcio. Pues hasta aquí nuestro informativo de hoy, último del mes de abril. Les deseamos que pasen un buen fin de semana y que disfruten del día festivo del 1 de mayo, pero siempre con la máxima precaución para seguir ganando esta batalla al COVID. Muchas gracias por su atención, un viernes más, sean felices, un saludo.